Bueno, hace tiempo también pasé por aquí de visita y también enseñé una noche, domingo en la noche creo que era, ¿no? Pero realmente me alegra mucho visitar a los hermanos y también salir animados de aquí, ¿no? Entonces, esperamos poder estudiar la palabra de Dios y edificarnos en este tiempo. Voy a comenzar orando, encomendando este tiempo al Señor. Soberano Dios, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Padre, háblanos a través de tu palabra, Señor, que pueda explicar con claridad, fidelidad tu palabra, Señor. Y aún en este tema, Señor, que tiene que ver con el noviazgo, tú nos puedas ayudar, Señor, que pueda ir preparando para que luego se pueda dar, Señor, matrimonios que reflejen a Cristo a la iglesia. Que estos talleres puedan servir, Señor, para que pueda haber buenos matrimonios, Señor, que reflejen a Cristo a la iglesia. Así es que ayúdame en este tiempo, Señor. Te pido esto en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quiero comenzar diciendo que esta no es una predicación, sino es un taller, para lo cual les voy a estar pidiendo que lean, voy a estar pidiendo que a veces respondan, así es que esto que sea como una clase, ¿sí? Y mientras más sea como clase, pues vamos a estar avanzando mucho mejor. Y si tienen alguna duda también pueden preguntar, ¿sí? Así es que quiero comenzar diciendo eso. Bueno, ahí tenemos una imagen que representa a personas que se están graduando, ¿verdad? Ha llegado la graduación. Ahora les pregunto, ¿por qué etapas uno pasa hasta llegar a este punto? ¿Por dónde tiene que pasar hasta llegar a graduarse de una carrera? ¿Por dónde comenzamos? Y a kinder, ¿está bien? Y en resumen, por el colegio, ¿no? Por todo el colegio. Es necesario pasar por todo el colegio. Al colegio lo vamos a llamar una etapa. Sales del colegio. Estás pensando en una carrera. ¿A dónde vas? ¿Cuál es el siguiente paso? Antes de entrar a la universidad, ¿qué hay? ¿Qué se llaman esos cursos? Propedéutico, ¿verdad? No sé si aquí en La Paz hay, ¿verdad? Normalmente el propedéutico está diseñado ¿para qué? Para ver si estás hecho para esa carrera, ¿verdad? Entonces es un pequeño tiempo, solo son meses o a veces tal vez un mes o un poquito más dependiendo de las carreras, pero pasas por el propedéutico y luego, si apruebas, entras a la carrera, 4 años, 5 años, y luego llegas y te gradúas. Entonces, colegio, propedéutico, la carrera universitaria y te gradúas. Cuatro etapas para llegar a este punto y ser un buen profesional. De la misma manera, vamos a manejar 4 etapas para llegar a un matrimonio, ¿sí? 4 etapas vamos a manejar. Y he intentado poner esta ilustración para que se les pueda quedar grabado las 4 etapas. Así es que, bueno, básicamente todos nuestros talleres se va a llamar Camino hacia el matrimonio, ¿sí? Camino hacia el matrimonio. No es un evento, sino más bien es un camino. Comenzamos por un lado y vamos a terminar a otro lado. Y es un camino largo. Así es que quiero comenzar con este texto. Dice en Juan 15, 12, 13, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así es que vayamos por la primera etapa a este camino al matrimonio. Comunión. ¿Sí? Van a recordar esa palabra, comunión. Esto va a ser como la escuela, ¿no? ¿Verdad? Cuando estamos estudiando una carrera, pues pasamos por la escuela. Y este es comunión. Y estamos hablando comunión con la iglesia. ¿Sí? Comunión con la iglesia. Así es que comencemos.
primeramente vamos a ver relaciones en la vida cristiana, ¿sí? ¿Cómo deben ser nuestras relaciones en la vida cristiana? Es decir, qué bueno que aquí no solo veo solteros, creo que también hay casados, también hay papás. Qué bueno que haya en este curso, porque al final como iglesia tenemos que relacionarnos todos. Veamos cómo tiene que ser nuestra relación. Primeramente veamos el fundamento para las relaciones cristianas. ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué nosotros debemos relacionarnos como creyentes? Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Yo soy cochabambino, ustedes son de La Paz, ¿verdad? Con el pastor Joel esta mañana quizás es, aunque ya lo habías saludado y conocido más antes, pero creo que es la primera vez que comparto con él, ¿no? Un buen tiempo conversando. Pero a él es como si ya lo conociera de hace mucho tiempo, ¿no? Y así es en la vida cristiana. Usted puede ir donde sea y donde hay creyentes, es como si ya lo hubiera conocido de hace mucho tiempo, porque Dios otra vez nos une a través de la unión de Cristo. Como aquí dice, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos estamos unidos. Otro texto, alguien que me lo lea. Fuerte para que todos escuchen. Si quieren de sus Biblias o si quieren también de aquí adelante. Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y bueno, en el contexto que nuestro Señor Jesucristo está, pocas horas para morir, y también en el contexto está orando por la unidad y también ora por aquellos que van a ser añadidos. En nuestra relación de la iglesia, una buena pregunta es esta. ¿Qué tenemos en común? Es decir, con los que mejor te llevas en la iglesia, con los que pasas más tiempo, ¿qué tienen en común? ¿Qué les une? Básicamente Cristo nos ha dado unidad. En ese sentido, todos deberíamos llevarnos bien, no solo con los de nuestra edad, ¿verdad? Nuestra tendencia es jóvenes caminar con jóvenes, las mamás que tienen sus bebés, pues pasar comunión con las que tienen bebés, los varones igual, si son casados con casados, los solteros con solteros, ¿verdad? Tratamos de buscar algo en común y no digo que está mal, ¿sí? No digo que está mal, pero Cristo nos ha unido a todos. Y ese debería ser el fundamento. Es decir, si no tenemos nada en común y solo tenemos a Cristo, eso debería ser más que suficiente para preocuparnos por los demás, para preguntar cómo están, para un día invitarle algo a la casa, para poder pasar tiempo. Otra vez más, lo que nos une a nosotros es Cristo. Y eso es el fundamento de las relaciones. Si no tenemos nada en común, pero tenemos a Cristo, pues eso es más que suficiente. Y una buena pregunta es eso. Tus mejores amigos, ¿qué une? ¿Es Cristo u otras cosas? Pero en la vida y en las relaciones de los cristianos, tiene que ser Cristo. Si no tenemos nada en común, pero tenemos a Cristo, pues yo debería estar dispuesto a dar mi vida por ti. Porque Cristo nos ha dado esa unidad. Ya hemos visto el fundamento, ahora veamos el propósito de las relaciones cristianas. ¿Hay algún propósito de tener comunión, de pasar tiempo con nuestros hermanos de diferentes edades? ¿Hay algún propósito? Pues sí, hay propósito. Otro hermano o hermana que me lo lea. Hebreos 10, 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Debemos
estimularnos a las buenas obras, animarnos a hacer buenas obras. Y ese es el propósito de tener una relación con nuestros hermanos de la iglesia, es animarnos. A veces el que se deja de congregar, pues pierde esto, ¿no? Y por eso dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Así es que, mis queridos hermanos, debemos estimularnos al amor y a las buenas. Ese es el propósito por el cual nos reunimos domingos o tenemos alguna actividad en la casa, ¿verdad? O en algún lugar. Es otra vez más animarnos a eso, a estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese es el propósito. No nos reunimos a ver, no tengo nada que hacer, a ver, vamos a perder el tiempo, entonces nos reunimos. No, la relación cristiana tiene un propósito, es estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Alguien que me lo pueda leer, por favor? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Que os améis unos a los otros. Ese es el propósito de nuestras relaciones cristianas. Debemos amarnos hasta el punto de dar nuestra vida. ¿Estaríamos dispuestos a dar nuestras vidas por un miembro de esta iglesia que quizás no hemos hablado con él tal vez este tiempo? Pues deberíamos estar dispuestos a dar nuestras vidas. Seguimos con un texto más, el propósito de las relaciones. Yo lo leo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Otra vez más, no nos relacionamos como creyentes en la misma iglesia para perder el tiempo, sino más bien debemos motivarnos al amor, a las buenas obras, para que cada vez seamos más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito. Hasta ahora hemos visto el fundamento. Lo que nos une es Cristo. Podemos tener muchas cosas similares, y qué bueno que tengamos similares, pero Cristo es el fundamento. Y ahora hemos visto el propósito, para animarnos al amor y a las buenas obras, y al final ser como nuestro Señor Jesucristo, ir trabajando en nuestra santificación. La naturaleza de nuestras relaciones cristianas, ¿cuál debería ser la naturaleza? No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como a hermanos. A las ancianas como a madres. A las jovencitas como a hermanas con toda pureza. ¿Cuál es la naturaleza de la relación en la iglesia local? De tipo familia. ¿Sí? De tipo familia. Los mayores, a los hermanos mayores voy a ver como a mi papá. A las más jovencitas voy a ver como a mis hermanas, pero con toda pureza. ¿Qué pasaría en su casa, en su familia? Alguien de su casa no llega. O sea, no llega. Una noche no ha llegado, no sabemos nada de él. Pasa el día, todavía no sabemos de él. Pasa una semana, no sabemos nada todavía. ¿Cómo está usted cuando uno de sus hijos o su hermano no ha llegado? ¿Será que usted está? Debe estar bien. O sea, si una noche no llega ya, incluso si una hora ha pasado de lo que debería haber llegado, usted ya está llamando. Si no contesta, usted ya está preguntando a su alrededor si lo han visto.
Si pasa un día, yo creo que ya comunica a las autoridades correspondientes para la búsqueda. Pero ¿qué pasa cuando un hermano no viene un domingo? ¿Nos preocupamos? Y pasa otro domingo, no viene. Pasa un mes. A veces no reaccionamos, ¿verdad? A veces no nos preocupamos. Y por eso nuestras relaciones, la naturaleza de nuestras relaciones es de tipo familia. Es decir, si un hermano no viene un domingo, todos los de la iglesia con mensajes lo deberían llenar al hermano, o con llamadas, o con visitas. Deberían decir, hermano, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no ha venido? Pero a veces nos falta esta relación de tipo familia. Creo que a nuestros familiares de papá y mamá, pues no los dejamos un día sin saber nada, si no estamos averiguando cómo están. Y nuestra relación debe ser de tipo familia en nuestra iglesia. La prioridad de nuestras relaciones cristianas. ¿Cuál debe ser la prioridad? Y aquí estamos hablando un poquito más de la membresía. Voy a poner ahora un pacto de membresía, es decir, MacDever escribió, lo cual ellos antes de hacerse miembros de una iglesia, pues ellos lo repiten. Y vamos a ver cómo debemos actuar como miembros. Caminaremos juntos en el amor de hermanos conforme nos convertimos en miembros de una iglesia cristiana. Ejercemos un cuidado afectuoso. Nos cuidaremos unos a otros y fielmente nos amonestamos e intercederemos unos por otros según la ocasión lo requiera. Hay algunas palabras que quiero subrayar. Juntos, unos a otros. ¿Se dan cuenta cómo, por ejemplo, en esa iglesia, cuando se están haciendo miembros, ellos dicen, nos vamos a cuidar, nos vamos a exhortar, nos vamos a animar, ¿no? Pero otra vez más, juntos, unos a otros. También a unos por otros. Sigamos un poquito más. Luego dice, sigue el pacto de iglesia para hacerse miembros, dice, nos regocijaremos con la felicidad de los demás y con ternura y simpatía llevaremos las cargas y los sufrimientos de los demás. ¿Lloramos cuando nuestros hermanos están llorando, hermanos? ¿O más bien nos alegramos? Cuando nuestros hermanos se están alegrando, ¿nosotros también nos alegramos? ¿O sentimos envidia? Pues mis queridos hermanos, somos de la misma familia. Si son miembros de esta iglesia, deberían llevarse de esa manera. Hay tristeza, hay lágrimas, pues todos deberíamos estar tristes. Hay alegría, algún hermano bien le va en el trabajo, nos deberíamos alegrar. Si alguien no puede tener hijos por la providencia de Dios, pero otro sí puede tener, debería alegrarse de que la hermana tiene un hijo. Y así funciona, mis queridos hermanos, la relación en la iglesia. Sigamos un poquito más leyendo de este documento. Y dice, trabajaremos juntos por la continuidad de un ministerio evangélico fiel en esta iglesia conforme apoyamos su adoración, ordenanza, disciplina y doctrinas. Juntos otra vez. Así es que, mis queridos hermanos, la prioridad es eso, la membresía de la iglesia. Como iglesia ustedes deben cuidarse, deben animarse, deben llorar cuando algún hermano de aquí está llorando o está pasando momentos difíciles. Y cuando un hermano está prosperando, también, mis queridos hermanos, nos debemos alegrar. Cuando un hermano cae en pecado, no es momento para decir, ja, 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 ha caído, qué vergüenza. No, mis queridos hermanos, debemos animarle, exhortarle, debemos presentar el Evangelio. Debemos buscar que se arrepienta. Ese es el trabajo de toda la membresía. Esa es nuestra prioridad como iglesia.
y hoy están de aniversario. Y en ese sentido deben recordar ustedes, todos los miembros de esta iglesia deberían cuidarse y animarse. Así es que, mis queridos hermanos, ahora estamos viendo la comunión de la iglesia. Ahora pasemos la vida de soltería en el contexto de la iglesia. Tal vez aquellos que han escuchado que se iba a hablar del noviazgo, hasta ahora se están preguntando y están diciendo, ¿qué tiene que ver eso con el noviazgo? ¿No? Posiblemente. Pero estamos poniendo el fundamento. Es como en el colegio te enseñan a leer, te enseñan matemáticas, y tú dices, yo voy a hacer tal cosa, ¿para qué me va a servir? ¿Verdad? Algunos pensarían, pero todo lo que se avanza en la escuela, pues te sirve para tu carrera. Así es que la vida de soltería en el contexto de la iglesia. Primeramente, relacionándonos con otros solteros del mismo sexo. Es decir, los solteros hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Hay bendiciones? Sí, hay bendiciones de tener amigos del mismo sexo. Las hermanas también tener amigas del mismo sexo. Pueden compartir muchas cosas. Hay cosas que se pueden ayudar porque son contemporáneas y en ese sentido se pueden ayudar. Pero también tiene sus peligros. Es decir, si solo tú tienes amigos solteros de la misma edad, del mismo sexo, también tiene sus peligros. ¿Por qué? Si somos solteros, quizás somos jóvenes todavía, o al final no tenemos experiencia de hermanos que ya están casados, o quizás no tenemos suficiente experiencia en algo. En ese sentido, nos limitamos. ¿Sí? Si tenemos solo amigos de la misma edad, del mismo sexo, en ese sentido, mis queridos hermanos, nos limitamos a una parte. Otras más, tiene sus ventajas porque tal vez disponen de tiempo, disponen de más conocimientos, de tecnología, y nos podemos ayudar de esa manera. Pero si solo tenemos amigos de la misma edad, del mismo sexo, en ese sentido, pues nos limitamos, ¿no? Entonces también tiene sus peligros. Relacionándonos con solteros del sexo opuesto. Vamos a marcar una línea y vamos a ver primeramente los extremos y cómo debe ser nuestra amistad con el sexo opuesto. Después vamos a ver bíblicamente. Primeramente, el promiscua, la amistad promiscua. ¿Qué queremos decir con esto? Básicamente este es, mis queridos hermanos, el promiscuo. Básicamente lo que hace es, habla con el sexo opuesto, con coqueteos, habla con el sexo opuesto solo porque ve al sexo opuesto como potencial para su esposa. Y después no conversa con los demás. Y eso no es bíblico. ¿Se entiende? Es decir, si va a hablar con una soltera del sexo opuesto, solo habla porque ve potencial como su esposa. Y con las demás hermanas no conversa. Ese es un extremo. Eso está mal. ¿Se entiende? En la iglesia uno no debe hablar porque con el sexo opuesto, en cuanto a los solteros, no debe hablar porque posiblemente sea mi futura esposa, ¿no? No debería ser eso, sino más bien todos deberían conversar. Y el otro extremo es la paranoia, la amistad paranoia, vamos a decir. ¿Y esto qué queremos decir con esto? Pues primeramente miedo al rechazo, que cuando está conversando con una persona, con el sexo opuesto, es como le da miedo, tal vez me va a rechazar, ¿no? O sea, y no habla en ese sentido. O también lo podemos llamar el protector de corazones. Es decir, voy a hacer tropezar a las hermanas, ¿no? Mejor no hablaré con estas hermanas, ¿no? El protector de corazones en ese sentido. Y ese es un extremo. Y básicamente no interesado. Pero mis queridos hermanos, estos son dos extremos que como iglesia debemos evitar. Por uno, para recordar, pues básicamente habla con el sexo opuesto
porque ve como potencial tal vez para su esposa o algo así, y hay coqueteo, ¿no? Y en el otro es, otra vez más, tiene miedo al rechazo o al final de cuentas es como protector de corazones. Dice, voy a hacer tropezar a la hermana, mejor no conversaré. Y no tiene ninguna relación saludable con el sexo opuesto. Y por eso vamos a poner en el medio la amistad bíblica, lo que todos deberíamos manejar, amistad bíblica. 1 Corintios 5:1. Alguien que me lo busque en su Biblia y me lo pueda leer, por favor. ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien puede leer, hermanos? 1 Timoteo 5:1. Primera Timoteo 5:1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como hermanos. El 2 más, hermana. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. A las más jovencitas como hermanas con toda pureza. Otra vez más, estas relaciones son de tipo familia, pero debemos recordar absoluta pureza. Así es que, mis queridos hermanos, aquí los jóvenes solteros deben tener una buena relación con las hermanas solteras, pero no cayendo en ninguno de esos dos extremos, con toda pureza, como a tu hermana. ¿Cómo hablamos con nuestra hermana? De sangre. Así también deberíamos hablar con nuestras hermanas. ¿Se entiende eso, mis queridos hermanos? Entonces hemos visto relaciones con solteros del sexo opuesto. Ahora veamos relacionándonos con el resto de la comunidad. Relacionándote con familiares. Y ahorita estamos hablando de los solteros, cómo un soltero se va relacionando. Hasta ahora ya hemos visto que el soltero pues debe tener amigos del mismo sexo, hemos visto del sexo opuesto, y ahora estamos viendo, debería relacionarse con familias. ¿Cuántos de aquí los solteros tienen relaciones con familias completas? Es decir, que alguna vez va a comer ahí, o comparte, hace alguna actividad, o al final entre solteros nomás andan. Pero en la iglesia, las familias también deberían invitar a algunos solteros para venir a la casa, ¿no? Y decir, a ver, hay un soltero en la iglesia, tal vez no tiene familia, nada, entonces ¿qué deben hacer? Que venga, ¿no? Que comparta con nosotros. Así debería ser la relación en la iglesia, y no solo solteros con solteros, o solteros del mismo sexo, o con el sexo opuesto, sino incluso debemos relacionarnos con familias enteras. Y qué bueno es, mis queridos hermanos, tener familias completas. Qué bueno. Ahí es tal vez donde tú puedas llegar en momentos que necesitas ayuda, ¿verdad? Y vas aprendiendo, ¿verdad? Si tienen hijos ahí, tú puedes verlos cómo crían y vamos aprendiendo en ese sentido. Relacionándote con ancianos. ¿Cuántos de los jóvenes aquí, solteros, tienen amistad con los hermanos más mayores de aquí? Y que lo podría llamar, es mi mejor amigo, porque una vez a la semana por lo menos nos encontramos para jugar ajedrez, digamos, ¿no? Algo así, o para leer la Biblia. Pero si no tienes un amigo, en este caso de ya mayorcito de la tercera edad, es hora de hacer ese tipo de amistades. Por varias razones. Una es que tú aprendes mucho de esa persona, tiene mucha experiencia. Pero otro también es que ese anciano puede necesitar ayuda. Quizás, por ejemplo, no sé cuál es el contexto de su iglesia, pero en mi iglesia tenemos, bueno, ya como unas 3 hermanas bien mayores que también quedaron viudas y sus hijos no están tan cerca. Qué bueno sería que los que tienen auto
pues le puedan ir a recoger a la hermana y traerlo a la iglesia para que no tenga ninguna dificultad. Y si viene en la noche y tiene que irse por un lugar peligroso, qué bueno sería también que lo acompañen. Ese tipo de amistades debemos tener y al mismo tiempo aprendemos de la experiencia que tienen. Los mayores tienen mucho que enseñarnos. El problema es que los jóvenes creemos que sabemos todo, pero en realidad no sabemos nada. Y luego uno se casa, piensa que sabe algo, pero su esposa sabe que no sabe nada. Y luego va creciendo, se vuelve anciano y todos lo quieren escuchar, ¿no? Porque ya tiene sabiduría. El problema es que ya no lo recuerda. Así es que siempre vamos a necesitar de los otros. Relacionándote con los niños. ¿Cuántos de aquí de los solteros tienen amiguitos pequeños? ¿Cuántos de ustedes, no sé si aquí juegan cachinas, pero han jugado cachinas con los pequeños? ¿O cuántos de aquí, si hay alguna clase para los niños, cuántos jóvenes están presentes ahí? No solo las hermanas, sino también los jóvenes solteros. Mis queridos hermanos, en la iglesia debemos tener esa amplitud de amistades. No solo con los de mi edad, no solo con el mismo sexo, sino con el sexo opuesto. No solo con personas, sino también con familias enteras. No solo con familias enteras, sino también con los hermanos más mayores de la iglesia. Y no solo eso, sino también con los niños. Podemos concluir esta parte y podemos concluir de esta manera. La etapa de la comunión no es que ustedes encuentren un novio o una novia, sino que les ayude a pensar sobre la forma en que pueden construir relaciones espirituales donde puedan servir y edificarse unos a otros en la fe. Lo ideal sería que de este tipo de relaciones surgiera el noviazgo. Mis queridos hermanos, lo ideal sería que de este tipo de comunión surgiera el noviazgo. Si tú tienes relación con toda la iglesia y luego consideras a una hermana, incluso ya tienes una buena relación con sus papás, porque al final has cuidado de todos en la iglesia y has trabajado en tener comunión unos a otros. Pues el papá a la hora de aceptarte, ¿qué va a hacer? Ya lo conozco, ¿no? Ya lo conozco. Así es que adelante. Pero si no tenemos este tipo de relaciones, ni siquiera vienes a la iglesia, no te congregas y ahora has visto a una hermana, está en esta iglesia, ahora voy a considerarte, apareces. Nadie te conoce, quizás solo el pastor te conoce. Y ahora estás yendo donde su papá. Pues te va a decir, ¿y quién es él? No, 5 años de discipulado primero, tal vez te va a decir, ¿no? Entonces, en ese sentido, mis queridos hermanos, ¿quieres comenzar un noviazgo? Un noviazgo saludable no se comienza en el noviazgo, sino se comienza en la comunidad de la iglesia. Incluso en esta temporada, una vez escuché decir un comentario, por los mensajes, este hermano es valiente, pero en presencial ni siquiera me saluda. Es decir, algunos jóvenes no pueden relacionarse, no pueden hablar con el sexo opuesto, pareciera que tienen miedo, ¿no? Pareciera que están hablando y tienen miedo, se ponen nerviosos, ¿no? Pero creo que esta etapa de la comunión con la iglesia te prepara para eso. No sé si tienen alguna pregunta, mis queridos hermanos, en esta etapa de la comunión. Otras más estamos diciendo es como la escuela, el colegio. ¿Alguna pregunta?
Ok, un resumen podemos hacer. Pues esta es nuestra vida. Aquí hemos nacido, aquí vamos a morir. Y la primera etapa que hemos visto es comunión. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Seguimos? Ok. Iremos a la siguiente etapa, mis queridos hermanos. Primeramente leamos Proverbios 15, 22. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prospera. Proverbios 15, 22. Otra vez más, desde muy pequeños, algunos tienen ese privilegio de estar en la iglesia, se han congregado, han pasado tiempo con los hermanos, relacionándose con los hermanos más mayores, con los hermanos más menores, y no solo individualmente, sino también han tenido amigos de familias enteras, y se han ido, vamos a decir, creciendo ahí, se han ido santificando, animándose a buenas obras en el amor, ¿sí? Ahora, ya está en una etapa, quizás a punto de terminar su carrera universitaria. Y dice, creo que ya es tiempo para casar. ¿Sí? Entonces en esa etapa vamos a hablar de la etapa del consejo. ¿Sí? De la etapa del consejo. Así es que vayamos por la primera. Posibles razones para esperar. Bueno, tú dices, quiero casarme, ¿no? Quisiera casarme. Entonces, te voy a dar 3 posibles razones para esperar. Primeramente, podría ser que el individuo es un nuevo convertido. Es decir, si tú eres nuevo creyente, tal vez deberías esperar todavía, un poco más. O al final, si a la persona que estás considerando es nuevo creyente, también deberías esperar. Porque a veces muchos vienen a la iglesia no porque son creyentes, vienen por alguien. Y en ese sentido, pues, otra vez más, la Biblia dice que debe ser un creyente con el que deberíamos casarnos. Pero no solo con un creyente, sino debería ser maduro en ese sentido. Así es que, si eres nuevo creyente, o es nuevo creyente a la persona que estás considerando, lo más saludable es que esperes, sé paciente. Otra razón para esperar. Podría ser que necesiten consejería bíblica sobre superar un pecado en particular. Tal vez haya algún pecado con el cual tú estás luchando. Puede ser la pornografía, el abuso de sustancias y otros pecados que quizás te están controlando. Lo mejor sería, otras más están viendo razones para esperar. Tú has dicho, quiero casarme, quiero comenzar un noviazgo. Entonces, antes de poder mirar a la hermana, incluso que los sentimientos crezcan, pues esos te sirven para esperar. Si eres nuevo creyente, o a la persona que estás considerando es nuevo creyente, debería haber todavía una pausa. Pero al mismo tiempo, en este caso, si estás esclavizado a un pecado en particular, que sabes que va a traer problemas, conflictos al matrimonio, pues es mejor esperar y buscar ayuda. Otra vez más, no estamos diciendo nunca te vas a casar, no estamos diciendo eso, sino que es mejor tratar con eso y buscar ayuda. Otra razón, podría ser que necesiten alguna ayuda con sus finanzas. Si eres un soltero y ya tienes deudas y no estás pudiendo pagar, es decir, que para prestarte del banco te has inventado diciendo que tu entrada es 5,000 cuando tu entrada era 2,000 y ahora estás sufriendo una pena, creo que es mejor todavía esperar. Esperar. Un autor que escribe acerca de las finanzas en el matrimonio dice esto:
Si es cierto lo que dicen de que el 90% de los conflictos matrimoniales ocurren por el dinero, el sexo y los hijos, entonces este capítulo te ayudará a reducir una tercera parte de tus conflictos. Es decir, si tú eres un buen mayordomo, administras bien lo que el Señor hasta ahora te ha dado, pues dice que tus problemas, una tercera parte de tus problemas matrimoniales se van a reducir. Antes yo pensaba que, cobraba mi sueldo y terminaba el mes con 10 pesos. Decía, soy un buen administrador. Pero con el tiempo me di cuenta de que eso estaba mal. Eso es ser un mal administrador. Debo ahorrar. Y en ese sentido, los solteros deben considerar eso. Porque si no, como alguien dijo, hasta que la plata nos separe. Entonces, 3 razones para esperar. ¿Cuál era el primero? Nuevo creyente. Ya seas tú o a la persona que estás considerando si es nuevo creyente, hay que esperar. Hay que esperar. Segunda razón para esperar. Algún pecado. Con eso no estoy diciendo perfectos tenemos que ser, como Jesucristo tenemos que ser, sin pecado. No estamos diciendo eso. Si hay un pecado en particular que no puedes y una y otra vez caes a eso, otra vez más busca ayuda. Busca ayuda. ¿Y el último? Una consulta respecto a las finanzas. En un matrimonio, ¿deberían tener los esposos cada quien cuentas separadas según lo que gana cada uno en su trabajo? Ok. ¿Lo respondo o lo responde el pastor que va a dar de matrimonio? Lo voy a responder. Está bien, hermano. En lo mejor siempre es uno, ¿verdad? Y a veces las hermanas lo administran mejor o a veces el varón. Al final, entre las parejas se van conociendo, porque a veces cuando es separado también es competencia. Es decir, yo gano más que tú, o tú ganas más que tú, o al final de cuentas, tú tenías que comprar el alimento para los perros, no has comprado, ¿no? O tú, mira, nos hemos hecho cortar la luz, tu responsabilidad siempre era, ¿no? Es mejor siempre tener uno, porque al final cuando nos hemos casado, ya no es ni él ni ella, somos nosotros, somos uno. Y en ese sentido es mejor manejarlo. O al mismo tiempo cuando es separado, digamos que he comprado con mi sueldo el auto, ¿no? Ahorrando. Y a veces por mi pecado tal vez pues, es mi auto, yo he comprado con mi sueldo. No, si nos hemos casado, no importa si yo nomás he trabajado y la esposa también ha trabajado, pero en el hogar sin salario, pero al final también es su auto, ¿no? Entonces, lo más recomendable siempre es uno. Y ya en la pareja, pues podrán ver también quién es el mejor administrador, o al final los dos también lo administrarán, ¿no? Entonces, es recomendable en ese sentido, pues solo es uno. Porque tenemos también una casa, ¿no? No creo que tengan 2 casas, ¿no? O sea, uno para uno, otro para el otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo más recomendable es uno. Gracias por su pregunta, una buena pregunta, mi hermano. Ahora, hemos visto las razones para esperar. Y saben, mis queridos hermanos, nosotros debemos en un sentido pensar más en el otro que en nosotros. Es decir, a veces uno piensa, ¿no? Y dice, tiene su profesión, madura es esa hermana, ¿no? Y luego, incluso su autito había tenido, los beneficios que me voy a sacar si me caso con ella, ¿no? No, más bien debería ser al revés. Es decir, yo quiero ser esa persona. Quiero ser la persona más madura. Yo quiero bendecir a esa hermana con mi vida y con lo que tengo, con mis conocimientos. Debería ser al revés. Y eso también sacamos de la palabra de Dios. Dice Filipenses 2, 3, 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás
como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Otra vez más, ¿qué beneficio puedo sacar de ella, no? Sino cada cual también por los de los otros. Otra vez más, si tenemos estas tres razones para aún esperar, es porque queremos dar lo mejor a la otra persona. ¿Sí? No decir, mira, cuánto me puedo sacar de ella, sino cuánto yo puedo dar. ¿Mi carácter está bien o hay que trabajar todavía? ¿No? Entonces, en ese sentido, mis queridos hermanos, así hay que pensar. Los cristianos piensan así, ¿no? Cuánto pueden dar y no tanto cuánto pueden recibir de la otra persona. Entonces, esas son las razones para esperar. El tipo de persona que debes considerar. Ya hemos visto razones para esperar, el tipo de persona que debes considerar. Yugo desigual. No yugo desigual. ¿Sí? Alguien dijo, podría ser flaquito, podría ser gordito, podría ser morenito, podría ser de otro lugar. ¿No? La Biblia no prohíbe nada de eso. Lo que está prohibido es, una vez más, que es incrédulo. Y a veces los papás piensan de esta manera, ¿no? Ya, si te casas con esa persona, mira, ha terminado la universidad, ¿no? Mira, hasta su maestría ya había sacado, ¿no? Próspero es, incluso, mira, su herencia está esperando ahí, ¿no? Algunos piensan de esa manera, ¿no? Solo una cosa pequeñita no tiene, ¿no? O sea, no es creyente, ¿no? Y se piensa de esa manera, ¿no, mis queridos hermanos? Uno puede estar viviendo en un palacio, pero eso va a ser un infierno. Es mejor pobres, pero cristianos, donde va a haber comunión, donde van a pedir perdón, donde el otro va a perdonar. Es mejor tener un matrimonio en ese sentido. Así es que, mis queridos hermanos, no es solo éxito falta. No, eso es lo más importante. Lo demás se puede añadir nomás, ¿no? Lo más importante, y debemos cerciorarnos, como un anciano de mi iglesia dice, de lo único que tienes que asegurarte es que sea creyente. Hasta carácter se puede moldear, dice, ¿no? Y se puede moldear carácter con el tiempo, y se va a ir moldeando, ¿no? Vamos a ir cambiando. Nadie, digamos, cuando ya está muriendo, nadie está como cuando ha comenzado el matrimonio. El matrimonio transforma, el matrimonio santifica, crecemos juntos. Así es que, mis queridos hermanos, tiene que ser creyente. Tiene que ser creyente. En Estados Unidos, bueno, aquí por ejemplo, cuando no son creyentes y están allá afuera, cuando se casan, pues se casan por el civil, y cuando es religioso, ¿dónde van? A la iglesia católica, ¿verdad? Automáticamente, aunque no son católicos romanos, ¿verdad? En Estados Unidos, pues abundan las iglesias protestantes. Entonces, también van a buscar una iglesia evangélica y dicen, queremos casarnos. Así es que, y este pastor nos dijo esto: yo puedo casar entre dos creyentes. Puedo casar entre dos incrédulos. Lo que no puedo casar es entre un creyente y un incrédulo. Eso no se puede. Incluso creo que hay que seguir por los pasos de la disciplina cuando la persona se quiere casar con un incrédulo. Porque al final no es que somos malos y estamos privando. Pues tengo, casi ya 8 años de pastor y he visto matrimonios, uno creyente y uno no creyente. Mis queridos hermanos, ese es el infierno básicamente. Es triste. No se puede hacer nada. Al final decir, hermana, ten paciencia, confía en el Señor, o al hermano. En ese sentido, mis queridos hermanos, es muy importante. Y en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo tenía que ir a Canaán, Dios les dijo, no van a juntar a sus hijos con los cananeos, porque ellos van a apartar, les van a apartar de mí. Y creo que eso es lo más importante. Por eso un autor dice, cuando pones un guante blanco en el lodo,
no es el lodo el que toma el color blanco del guante, sino que el guante blanco toma el color sucio del lodo. Algunos jóvenes dicen, no, voy a hacer evangelismo, me voy a casar con ese incrédulo, no, lo voy a evangelizar. Primero, Dios dice que no hagas eso. Segundo, Dios no te ha prometido. No te ha prometido que Él se va a convertir, no te ha prometido que Él se va a salvar. O como Spurgeon también decía, ¿no? Imagínate por un momento que el creyente es el que está encima de la mesa, ¿no? Parado encima de la mesa. Y el incrédulo está en el piso. Ahora va a haber tensión de jalar, ¿no? El creyente va a querer subirle a la mesa y el incrédulo va a querer bajarle. ¿Cuál es más probabilidad? Lo va a bajar. Así es que, mis queridos hermanos, tiene que ser creyente. Tiene que ser creyente. Las características de los hombres cristianos. ¿Cuáles deberían ser las características de los hombres cristianos? Vayamos a 1 Timoteo, capítulo 3. Alguien que me lo lea hasta el 7, por favor. 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 7. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Gracias, hermano. Bueno, alguien estará diciendo, esas son las características de los ancianos, de los líderes, pero no creo que sean las características de un varón, ¿no? Pero mis queridos hermanos, esa lista larga que aparece y lo pueden ir meditando también ustedes, al final es lo que se pide a todo creyente. Todo creyente debería tener las características. Claro que el anciano, el pastor, será más maduro con esas características, ¿verdad? Pero todo creyente debería tener esas características. Así es que los solteros igual. Quizás el soltero, el hombre, no tendrá la característica, digamos, de John MacArthur o de algún pastor ya de avanzada, ¿no? Tal vez no tendrá esa característica, pero se va a ver la semilla, ¿no? Se va a ver que se parece, ¿no? Que se acerca a esas características. Así es que, mis queridos hermanos, primeramente los varones, ¿quieren casarse? Pues sería bueno que vayan revisando la lista, ¿no? Esta lista que hemos leído y puedan ir trabajando en sus vidas. Hermanas, ustedes quieren casarse con un varón, entonces, ¿a quién tienen que ver? No a alguien con un corte de Bad Bunny, no a ese tipo de personas, sino más bien alguien que tenga esas características. Y el carácter es tan importante. Luego vamos a hablar tal vez un poquito acerca de la parte física, tal vez, ¿verdad? Pero al final, los casados, ¿de qué se discute todos los días con su pareja? ¿Alguna vez ustedes discuten algo así? Tu lunar no me gusta. Todos los días, ¿no? El siguiente mes, tu lunar no me gusta. ¿Se han dado cuenta que las discusiones, los conflictos en el matrimonio no tienen que ver nada con el aspecto físico?
Bueno, puede ser que alguna vez haya, ¿no? Pero no es todo el día. El problema, las discusiones van a ser con el carácter. Y aquí en las características de 1 Timoteo, aunque son las características que se requiere de un anciano o de un pastor, pero todos los hombres deben apuntar ahí. Todos los jóvenes solteros deben apuntar ahí. Se tiene que notar, tal vez no de una madurez así como de un pastor ya con buen recorrido, pero se tiene que notar, se tiene que ver, ¿no? Tiene que verse. Las características de las mujeres cristianas. ¿A qué texto tendríamos que ir, hermanas? Proverbios 31. Cuando era soltero bromeaba y decía, el que se casa con la mujer de Proverbios 31, pues básicamente no hace nada porque todo hace ella, ¿no? Leamos solo para recordar el texto. Alguien que me lo lea, versículo 31 del 10 hasta el final, por favor. Proverbios 31 del 10 hasta el 31. ¿Algún hermano o hermana? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal, todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vendes y da cintas al mercader. Fuerza y honor es su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Ahí tenemos toda una lista. Incluso se han escrito libros, ¿no?, acerca de este capítulo para ver las características de una mujer virtuosa. Las hermanas puedan estudiar este pasaje. Básicamente toda la Biblia hay que estudiar, pero tal vez para poder examinarse pueden ir a este texto y decir, a ver, ¿qué me falta?, ¿no? ¿Dónde debo mejorar? Y los hombres lo mismo. Tienen que buscar a una mujer virtuosa. Tienen que considerar a una mujer virtuosa. Un autor dice, corre tan duro y rápido como puedas hacia Jesús. Mira hacia tu izquierda, mira hacia tu derecha. Cásate con alguien que corre
junto a ti. Así es que, mis queridos hermanos, ustedes, mientras están solteros, ¿qué deben hacer? Deben correr a Jesucristo, deben estar en las cosas de Cristo, deben estar en las cosas de la iglesia, deben estar en los discipulados, deben estar aprendiendo en todo. Incluso los solteros, hay taller de matrimonios, ustedes deberían estar. Hay taller de crianza, ustedes deberían estar ahí. Hay taller de mujer virtuosa, ustedes también deben estar, los varones. ¿Por qué? Porque al final están buscando a alguien que tenga las características de una mujer virtuosa. Así es que busquen primero el reino de Dios. Y luego van a mirar, pues el Señor ya va a poner a alguien ahí que también está corriendo. Ahí tenemos a Juan Calvino. Juan Calvino escribió a Guillermo Farel y hablaba un poquito de con quién quería casarse. Y les leo un poquito con qué tipo de persona quería casarse Juan Calvino. A Calvino dice que no le preocupaba en absoluto la belleza física. Lo que quería era una esposa que fuera casta y sensata, económica y paciente, capaz de cuidar mi salud. Bueno, él estaba enfermo, ¿no? Pero al final él incluso dice, no, que no gaste mucho, no es la parte económica, dice, no, que no gaste mucho. Incluso para Calvino la parte física para él no era tan importante, dice, ¿no? Entonces, porque sabía que también es pasajero, sino que otras cosas buscaba en ese sentido. Así es que eso tal vez un poquito hablando de la parte física, al final, bueno, quizás es importante, pero no es algo que va a definir con quién te vas a casar. Porque al final sabemos que es temporal toda la parte externa. Lo interno está aquí adentro. En una ocasión le preguntaron a un viejito que estaba casado, no que tenía años, sino que estaba casado, 75 años de casado. Y al viejito le preguntaron, abuelito, ¿por qué eres tan feliz? Y el abuelito dijo esto, puedo decir de muchas cosas, pero voy a decir de una cosa, y es de la belleza de mi esposa. Todos los días el sol sale para hacerle competencia a mi esposa, pero hasta ahora no lo ha ganado. Mi esposa es bella. Y se dan cuenta, 75 años de casado, no se estaba enfocando en la parte externa, sino en la parte interna. Así es que, mis queridos hermanos, bueno, ahí traigo como ejemplo a Calvino. El mecanismo del inicio, ¿ok? Hasta ahora hemos visto razones para esperar, ¿sí? Son 3 razones, si eres creyente nuevo o a la persona que estás considerando es creyente nuevo, entonces esperas, estás en algún pecado que te domina, primero busca consejería, trata con eso. Y también hemos visto, si tienes problemas económicos, si ya estás en deudas ahí hasta la cabeza, entonces espera todavía. Y también hemos visto a la persona que debemos considerar. Para los varones, que tenga o se asemeje a las características que piden de los ancianos, de los líderes. A eso tienen que apuntar. Y para las mujeres, de la mujer virtuosa de Proverbios 31. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo debemos iniciar? ¿Cuáles son los pasos que debemos tomar en el noviazgo? He hecho una exégesis a los dibujitos para decir lo que no deben hacer. ¿Sí? Lo que no deben hacer. ¿Cómo se llama? De nuevo, me llama Puca. Puca y Garo. ¿Qué se ve? Bueno, yo no he visto, es una partecita creo que he visto, ¿no? Cuidado que digan, el pastor ve eso, ¿no? En vez de leer su Biblia, ¿no? Pero una de las cosas que tan solo ves alguna parte cortito, ¿qué pasa? ¿Qué hace ella? Le sigue, está obsesionado. Él básicamente se escapa, ¿no? Se está escapando, ¿no?
pero al final es como la mujer es la que toma la iniciativa. Eso no es bíblico, ¿sí? Y actualmente ustedes sí han visto incluso mujeres dando el anillo de compromiso, ¿no? En vez de los varones. Así es que, mis queridos hermanos, ¿qué dice la Biblia? Los hombres inician, ¿sí? Los hombres deben iniciar. Y eso es parte del liderazgo que va a tomar. Si el hombre no inicia, estoy muy seguro que en tu matrimonio también no va a tomar la batuta en muchas cosas. Y por eso muchas mujeres se quejan y dicen, mi esposo no hace nada, no saca la cabeza por su familia, no nos guía, no toma decisiones, ¿no? Pero creo que este es un buen punto de partida. Los hombres inician, es parte del liderazgo que el Señor ha dado. Así es que los hombres inician. Primero, determina si estás listo para casarte, ¿sí? Ahora, por el pecado nosotros tenemos un problema. Tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Según yo, soy el hombre más maduro de la tierra. Y quizás cada uno diría lo mismo, ¿no? Entonces, por eso debe pedir consejo. En este caso, a su papá. Tal vez se acercará a su papá y le dirá, papi, ¿puedo casarme? Y su papá le dirá, ni siquiera has aprendido a tender tu cama aquí, ya me estás hablando del matrimonio. O a veces, ¿no? Ni tu moco te has limpiado, dicen, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene que consultar a su papá que lo conoce. Pero no solo a su papá, porque a veces tampoco hay una buena relación entre hijo y papá. Y ahí debes recurrir a los pastores. Y los pastores también harán una evaluación bíblica. No van a hacer una evaluación como el mundo pide en ese sentido. Así es que determina si estás listo para casarte. Segundo, busca una mujer en particular en la que estás interesado. También tienes que preguntar, ¿verdad? Normalmente lo que hacen los jóvenes de nuestra iglesia es venir a uno de los pastores y nos dicen, pastor, quiero casarme. Entonces, antes de hablar a quién está considerando, lo primero que hacemos es, a ver, miraremos tu vida. A veces decimos, tienes que mejorar esto, ¿no? Trabajé en esta parte, ¿no? Y le ayudamos, ¿no? Y ya vemos que ya está preparado, ya está listo, ¿no? Entonces, ¿a quién estás considerando? Esa es la siguiente pregunta que hacemos, ¿no? Estoy considerando a esta hermana, ¿no? Y nosotros decimos, no, todavía, porque recién está iniciando la universidad y está estudiando medicina y posiblemente termine en 7 años. Y su papá ha dicho, primero quiero que salga profesional, por así decirlo, ¿no? Entonces 7 años de noviazgo es muy largo, algo así. Solo es un ejemplo en ese sentido, ¿no? Entonces, o a veces es creyente nuevo. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Espera, es creyente nuevo. Entonces, en ese sentido, mis queridos hermanos, busca una mujer en particular en la que estás interesado. Y luego, sé valiente y toma el riesgo. Tal vez te va a decir, no, sé valiente. Al final tú tienes que iniciar. El hombre inicia. Así es que no se olviden, los hombres inician, pero inician bajo consejo. Por eso esta etapa se llama la etapa del consejo. Nunca solos, siempre inician. A los matrimonios que no piden consejo y nosotros no sabemos, en mi iglesia lo llamamos, a veces bromeando le decimos, las parejas o el noviazgo ilegal lo llamamos nosotros, ¿no? Que al final ni sus papás saben, ni los pastores saben, y ellos. Y siempre digo esto, los que comienzan solos, terminan solos. Se lastiman a veces, y como el pastor y su papá no sabían nada, entonces, ¿qué hacen? Les da vergüenza a pedir consejería, o cómo salir de ahí, y terminan solos. Con eso no estoy diciendo que los pastores después de eso no vamos a tener gracia y vamos a conseguir. Estamos dispuestos, estamos con los brazos abiertos esperándoles, pero es mejor comenzar con la autorización de tu papá, de tus pastores, y ellos puedan guiarte por todos los pasos que vienen, ¿no? Y aún, si en caso se da cuenta que uno no es creyente y realmente dice, no creo casarme, luego se da cuenta durante el tiempo de noviazgo, aún si terminara eso,
pues ¿quiénes van a estar ahí al lado? Los pastores, los papás, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, hace mucho el consejo. Entonces, los hombres inician, las mujeres responden. Hermanas, ustedes tienen el poder, porque van a decir sí o no, ¿verdad? Pero antes de decir sí, cuidado que, sí, te estaba esperando, ya mucho te has tardado, ¿no? No, tampoco, ¿no? Tampoco vamos a ser así directos, sino que primeramente, tómate un tiempo para pensar, orar y buscar consejería. Tal vez un varón viene y te dice, he tenido sueños esta noche, revelación directa de Dios, y me ha dicho que me case contigo. Y tú dile, a mí todavía no me ha dicho eso. No, es una broma, mis queridos hermanos, pero piden consejo, ¿sí? Quizás, por ejemplo, el joven está viniendo, pero sin pedir consejo de sus papás, o está viniendo al final así, porque él quiere nomás. Pero al mismo tiempo, también es un buen tiempo que tú puedas hablar con tus papás y decir, primero, ¿estoy ya lista para casarme? Segundo, este hombre ha venido, ¿qué piensan? ¿No? Y a veces es de mucha ayuda también los pastores. ¿Por qué? Porque los pastores los conocen a los dos. A veces el papá solo conoce a su hija. Entonces, al final es un trabajo, mis queridos hermanos, tanto de los pastores y también de los padres. Así es que tomen un tiempo para pensar y orar y buscar consejo. Que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Es decir, si es un no, digan no. Si es un sí, también digan un sí. Hay en ocasiones que pasan, dicen, puede ser que sí, puede ser que no, ¿no? Algo así. Y entonces, ¿qué pasa? No, espérame, ¿no? En un sentido, hasta se aprovechan del joven, ¿no? Si tiene auto, ¿me puedes llevar a tal lugar? Le lleva, ¿no? ¿Me puedes prestar dinero? No, y así, ¿no? Y el hombre dice, no me ha dicho sí, tampoco me ha dicho no. Y a veces del joven está creciendo sus sentimientos, ¿no? Y a veces la mujer diría algo así como, puedo sacar todavía mucho de él, algo así. No, eso no se hace entre creyentes, mis queridos hermanos. Si es un sí, tiene que ser un sí. Si es un no, también tiene que ser un no. Ten cuidado con tus ideales. A veces, por buscar características de Thor, Capitán América, nos perdemos a los Pablos, Pedros que están en la iglesia. Así es que tengan mucho cuidado con sus ideales. Hay hombres que están trabajando en su carácter, pero quizás no tengan la característica de Thor, ni su martillo, nada, ¿no? Ni su hacha, ¿no? Pero al final, mis queridos hermanos, tengan cuidado con sus ideales. A veces hay un estándar tan alto que nadie va a cumplir. Y uno viene, no. El otro viene, no. El otro viene, no. Y te das cuenta que quizás ya tiene 60 años. Entonces, en ese sentido, mis queridos hermanos, hermanas, tengan cuidado con sus ideales. Busquen creyentes maduros. No busquen. Diré, cuando vengan, pues acepten a los creyentes maduros. No tanto los ideales que ustedes tengan. Así es que los hombres inician, las mujeres responden. Inicia bajo la rendición de cuenta de otros. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Otro texto, Proverbios 11:14, en la versión de la Biblia de las Américas. Donde no hay un buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de los consejeros está la victoria. El que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. Así es que, mis queridos, el consejo es muy
importante. No tomen decisiones que van a ser casi toda tu vida sin pedir consejo. Y a veces ya estamos de relleno con los sentimientos y solo vemos lo bonito de la otra persona. Y la mamá o los hermanos, no con ella, no, o no con él, o al revés, no con ella, ¿no? Y el otro no, lo ve todo perfecto. Y cuando se casan, ¿qué pasa? Nada bueno ya también ve, todo malo ve, ¿no? Nada bueno. Entonces, en ese sentido es mejor pedir consejo. ¿De quiénes? De los padres. Si aquí haríamos una encuesta en esta iglesia de cuántos de sus padres hablan con ustedes acerca de estos asuntos. O cuando tú quieres iniciar, tal vez algunos padres se enojan. No me vengas con eso. No, creo que debería haber un tiempo para sentarse, y no solo un tiempo, varios tiempos para hablar sobre estos temas. Y ustedes jóvenes, den oportunidades a sus papás. Es decir, ustedes digan, papá, mamá, yo necesito tu ayuda en esto. Yo ya estoy entrando en esta etapa de mi vida, ya estoy a punto de culminar, quiero casarme. ¿Qué debo hacer, papá? ¿Qué debo hacer, mamá? Ustedes puedan proveer esas oportunidades para conversar. Y los padres que están, lo mismo, hagan con sus hijos. Ustedes, como padres, ustedes que están a cargo de sus hijos, busquen también esas oportunidades. A los pastores. Los pastores tienen la ventaja de conocer a todo el pueblo de Dios. Y los pastores deberíamos esforzarnos para conocer a todos. Y el consejo también irá en ese sentido bíblico, y así es que busquen a sus pastores. También a sus amigos sabios, que están tal vez cerca a ustedes. Y en este caso los amigos sabios quizás, como ese rato estábamos hablando de la relación de la iglesia, podrían ser mayores, hermanos maduros, incluso tal vez de tu edad, pero que está en los caminos del Señor. Pero a veces buscamos consejo ¿a quiénes? A los de su edad, o a veces son sus menores. Este jovencito ha venido para decir si quería ser su novia. Y su amiga, ¿qué dice? Sí, acepta, no pierdas la oportunidad, dale de una vez. ¿No? No hay ningún consejo sabio en ese sentido. La etapa del consejo es para determinar si debes conocer a una persona más cerca. No es la etapa en la que realmente sucede este nivel de cercanía. La etapa del consejo, básicamente, mis queridos, es averiguar. Antes no estabas considerando a ninguna hermana, porque en otras eran tus prioridades. Pero ahora has llegado tal vez a la edad y ahora como joven dices, quiero casarme. Entonces, bueno, buscas a una hermana, consideras a la hermana, pides consejo, averiguas quién es ella, cómo estás tú. Entonces, básicamente no hay nada. Tan solo estás considerando y investigando. Así es que, mis queridos hermanos, terminamos resumiendo con esto. Otra vez más, esa línea representa toda tu vida. Hasta ahora hemos visto la etapa de la comunión. Es decir, ustedes deben tener una buena relación con toda la iglesia, de diferentes edades. Con toda la iglesia ustedes se deben relacionar. Y qué bueno que pueda salir un noviazgo de ahí, ¿no? Así es que, y luego hemos pasado a la etapa del consejo. Hasta ahí estamos, mis queridos hermanos. ¿Sí? Después de eso vamos a seguir continuando con las diferentes etapas. Vamos a orar. Soberano Dios, te doy gracias por este tiempo que tú nos das. Padre, gracias por tu palabra.
aunque tu palabra no es primariamente un libro del noviazgo, pero Señor, hablan de cómo deben ser nuestras relaciones. Encontramos tanta sabiduría. Y más aún, Señor, queremos ser diligentes en poder como matrimonios representar a Cristo y a la iglesia. Obra en los jóvenes de esta iglesia, en los solteros, que puedan prepararse, que puedan buscar tu reina y que puedan considerar a una hermana piadosa. Como así también las hermanas se puedan preparar para que puedan ser mujeres virtuosas. Y cuando sea tu tiempo, cuando tú los juntes, ellos puedan representar a Cristo y a la iglesia con más fidelidad. Señor, sigue obrando en estos talleres, que podamos pensar bíblicamente en el noviazgo. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.